Bueno, mis queridos hermanos, comenzamos con el capítulo número 3. El capítulo número 3, acá vamos a ver, recuerden, del capítulo número 1 al capítulo número 2 está direccionado a que Cristo está en medio de su iglesia, con pie de bronce bruñido, que está con los ojos como llamas de fuego, está el Señor Jesucristo con los vestidos largos como un juez. Entonces ahí lo vemos a Cristo corrigiendo, exhortando, y a cada iglesia local que están en Asia Menor, en lo que es Turquía, vemos que empieza a aconsejar y empieza a reprender cuando tiene que exponer algo, lo que tiene que corregir. Bueno, y ahí estamos viendo el Espíritu Santo en la iglesia sirviendo. Entonces, sirviendo a nosotros con la guía, con la disciplina, con la corrección. Entonces, cada una de las iglesias tiene unas características, falencias, virtudes, como todos, que a lo largo de nuestro caminar en Cristo pasamos por diferentes etapas, estados. Entonces el Señor siempre nos va a ir corrigiendo. Entonces las 7 iglesias nos va a apuntar a que es la plenitud, el consejo que es para la iglesia de Cristo. Es como un número perfecto y completo. Entonces, lo que vamos a comenzar con el capítulo número 3 es la iglesia de Sardis. Esta es la peor de todas. Si están congregando en esta iglesia, mis queridos hermanos, huyan. Vamos a tener que ver un poquito el contexto histórico porque el mensaje que se les da tiene que ver con el contexto que están viviendo. Entonces ahí es donde se hace más enriquecedor el texto y no dejamos cosas al aire libre. Bueno, capítulo número 3 de Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Sardis. Miren lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Ya sabemos, pero lo explicamos nuevamente. El Señor Jesucristo le habla a Juan. Juan, el apóstol, va a tener que enviarle a esta iglesia local, geográfica, literal. Y acá lo que les dice es que escribe al ángel de la iglesia. ¿A quién va el mensaje? Al pastor, al que lleva el mensaje en esta iglesia. Entonces el ángel representa un mensajero. Nosotros ahora seríamos los mensajeros. No somos ángeles, pero seríamos los mensajeros. Entonces representa esto. Entonces les dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué eran los 7 espíritus de Dios? Nuevamente lo mismo. Acá vemos la plenitud del Espíritu Santo. Y esto lo habíamos visto en Isaías capítulo número 11. Pero bueno, vamos a verlo así, lo repasamos un poco. Y entramos en el contexto en el que está hablando. Que están hablando en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a Isaías capítulo número 11. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Acá está hablando el apóstol del Hijo. Fíjense, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Acá está hablando cuando el Señor Jesucristo se bautiza, en que Juan el Bautista lo bautiza y recibe el Espíritu Santo. Está hablando de este momento, que reposará sobre él el Espíritu. Y acá está hablando el Espíritu Santo en su plenitud. Espíritu de Jehová. Y nos dice con E mayúscula. Recuerden que cuando dice espíritus con E minúsculas pueden ser espíritus inmundos o espíritus humanos. Yo tengo mi espíritu. Entonces mi espíritu humano es con E minúscula y espíritus inmundos con E minúscula. Y cuando aparece espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Entonces acá está diciendo que reposará sobre Jesús el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, no el Espíritu de Moloch, no el Espíritu de nadie, sino el Espíritu Santo. Incluso, ¿vieron que los pentecostales por ahí dicen que reparten una doble unción del Espíritu Santo? Esa doble unción del Espíritu Santo es porque toman las escrituras cuando Eliseo le dice a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. Entonces ellos dicen, te doy una doble unción del Espíritu Santo. Claro, como si fuera que el Espíritu Santo no está completo. Es como que te dan primero una parte y después te dan otra parte. Entonces necesitan una doble unción. Y así andan muchas personas dando una doble unción del Espíritu Santo, malinterpretando esa escritura. Pero si fueran a las escrituras, se van a dar cuenta de que cuando dice, dame una doble unción, quiero una doble unción de tu espíritu, está hablando con E minúscula. Entonces, ¿qué está hablando? Del espíritu de Elías. Entonces, Eliseo quería ser como Elías, en simples palabras. Quería tener ese valor, quería ser como su maestro. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de eso es de la manera de ser de las personas, de la esencia. Entonces, acá está diciendo en el capítulo número 11 de Isaías, versículo número 2, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Acá tenemos un espíritu. El espíritu de sabiduría. En Jesucristo estaba la sabiduría absoluta. Si bien Salomón era muy sabio, pero Jesucristo tenía la sabiduría absoluta. Tenía este espíritu, el Espíritu Santo es el que te da la sabiduría. El espíritu de inteligencia, que tiene que ver con poner en práctica las escrituras. Cuando uno empieza a hacer vivencial las escrituras, uno empieza a ser inteligente.
Después nos habla de el espíritu de consejo. Jesucristo ya en Isaías también nos estaba profetizando que iba a venir un consejero fiel. Entonces acá estamos viendo que el consejo bíblico y nosotros con el Espíritu Santo podemos aconsejar. Yo, Sebastián, no puedo aconsejar a nadie en el sentido de que si hice todo mal en mi vida, me salió todo mal y me pongo a dar consejo. Y así hay muchas personas. No, porque vos tenés que hacer esto en tu vida, vos tenés que hacer lo otro. ¿Vieron que hay personas que no le pediste ningún consejo, no le dijiste nada, le decís, mira, tengo un problema, esto? Mira, lo que tenés que hacer es esto. Yo que vos haría esto, pero ¿por qué no lo haces en tu vida? No, pero eso es para vos, es un consejo para vos. Bueno, son todos consejeros. Pero acá está hablando del Espíritu Santo, que es el consejero, el Señor Jesucristo, que te da el consejo exacto, correcto. Bueno, pero acá estamos viendo que el Espíritu Santo tiene el espíritu de poder, de consejo. También tiene el espíritu de poder. Lo que antes no podíamos superar en el pecado, con el Espíritu Santo hoy podemos. Ese valor para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo. Por eso nos decía que recibiréis poder, nos decían Hechos de los Apóstoles. Espíritu de conocimiento. El conocimiento, obviamente que es conocimiento bíblico, pero nos está hablando del conocimiento de Dios. El Espíritu Santo es que te hace reconocer quién es Dios. Por eso Job dice, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Entonces, fíjense que muchas personas sin el Espíritu Santo se creen que conocen a Dios. Gente que no ha estudiado las Escrituras se creen que conocen a Dios. Entonces, claro, ellos tienen una idea de cómo es Dios. Se imaginan de que Dios es bonachón, es un abuelo bueno, que para salvarme tengo que hacer un par de obras y Dios va a estar contento. Entonces, vemos que el espíritu de conocimiento es el conocimiento bíblico y conocer a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una persona sabia sabe qué es lo que Dios quiere y camina conforme a la voluntad de Dios, pero el que no tiene conocimiento bíblico y camina como se imagina que Dios tiene que obrar, salvar, bueno, entra en una situación grave. Bueno, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Este es el principio de la sabiduría, temor de Jehová. Todo lo que empezamos a hacer es por temor a Dios, porque queremos guardar los mandamientos, porque lo amamos, porque queremos. Entonces es algo que Dios te pone. Cuando no tenemos este temor de Jehová, pecamos alegremente, que nos da igual. Podés matar, que te jactás, que te alegrás, que decís soy el mejor. Podés adulterar, podés andar con hombres, con mujeres, con lo que quieras, que cuando no tenés el Espíritu Santo no tenés temor de Dios. Por eso cuando recibimos el Espíritu Santo volvemos a nacer y tenemos estos 7 espíritus, que es la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, entonces ahí tenemos el Espíritu Santo en su plenitud, que nos habla de estos 7 espíritus. Entonces ya tenemos descifrado, así tenemos que descifrar los símbolos. Como dicen, los textos oscuros se estudian a la luz de los textos claros. Bueno, capítulo número 3, versículo número 1 de Apocalipsis nos dice: escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué está diciendo el que tiene los 7 espíritus de Dios? Porque Cristo está en el medio de esta iglesia y lo que está diciendo es que con el Espíritu Santo y con todo lo que es la plenitud está viendo todo. Por eso puede observar toda la iglesia, puede aconsejar que esto es lo que va a hacer. El Espíritu Santo es el consejero, le está dando un consejo perfecto. Está viendo el Espíritu Santo de poder. Entonces, acá está en la iglesia, esto que nos dice los 7 espíritus de Dios, es el Espíritu Santo. Perfecto. Aparecen los 7 espíritus, es el Espíritu Santo, punto. Aparece el ángel de la iglesia, es el pastor, es el que da el mensaje en la iglesia local que se le está dando el mensaje. Y nos dice, y las 7 estrellas, ¿qué eran estrellas? Estrellas eran los que predican el evangelio, los que iluminan. ¿Qué significa esto? Una estrella, cuando vemos a la noche en la oscuridad, las estrellas iluminan. Cuando un cielo es estrellado, la noche es más clara. Entonces, eso es lo que somos nosotros cuando vemos la oscuridad absoluta en lo que está en el mundo y nosotros tenemos que ser las estrellas que brillamos. Entonces, cuando está diciendo las 7 estrellas, está hablando de el ángel también, que son los mensajeros. Entonces, está hablando de lo mismo. Fíjense, entonces acá ya tenemos el versículo número 1 que está cocinado, ya lo tenemos todos los símbolos, está hablando del Espíritu Santo, está hablando de los predicadores, está hablando de los pastores, está diciendo que el Señor Jesucristo tiene al control todo esto. Versículo número 2, y acá empieza con una piña en la pera. Imagínense que está la iglesia de Sardis. No sé, no quiero poner nombres, pero hagan de cuenta que es la iglesia de Hilson.
la iglesia de Sardis. Están todos bailando, llenos de actividad, jovencitos saltando con sombreritos y que gloria a Dios, que tocan la guitarra. Estos jovencitos van a las plazas, agarran una guitarra y se ponen a cantar y creen que así que desatan la bendición de Dios. Una vez acá en Buenos Aires estaban en el Obelisco, un par así de estos cristianos así, y estaban cantando todos con bombos. Y cantaban, aunque pueda correr está sobrando, aunque puedas llorar está sobrando. Y aplaudían y saltaban. A ver, no estoy cuestionando que hagan eso porque por lo menos no lo estaban haciendo en una iglesia. Recuerden que yo siempre apunto a la doctrina, al culto público, a la iglesia, cuando se comportan como locos ahí. En el Obelisco de Buenos Aires, bueno, estaban todos juntos ahí, tocaron el tambor, saltaron, bailaron, perfecto, no estaban en la iglesia, pero a lo que voy es que ellos pensaban de que con eso desatan, que están adorando a Dios, de que reprenden demonios, y bueno, ese tipo de iglesias tienen muchas actividades, y acaba de nombrar este tipo de iglesia. Pero miren lo que dice el Señor en el versículo, en el versículo número 1, nos dice, yo conozco tus obras. En el versículo número 1, cuando después de que se presenta y que dice que está con los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras. Obviamente, el Espíritu Santo, 7 ojos, observa todo. A ver, cuando aparece la palabra de 7 ojos, está hablando del Espíritu Santo supervisando la iglesia y que no se le escapa nada. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ay, esto es una piña en la pera. Esto es una piña en la pera, porque acá están todos en la iglesia. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Están todos llenos de actividades. Salen, a ver, estos son los que el día de Halloween se les ocurre ir a evangelizar. No digo que no se puede evangelizar en el día de Halloween, pero el tema es que estas personas no evangelizan a lo largo de los 365 días, pero sí que quieren salir a evangelizar el día de Halloween. Y no está mal, deberían hacerlo todos los días, obviamente sí, pero quieren salir a evangelizar disfrazados. Bueno, ¿disfrazado de qué? De cosas de terror. Entonces se desesperan, se mueren por festejar lo que era... Fíjense que acá está diciendo, tienes nombre de que vives. Este tipo de iglesias tienen actividades religiosas. Tienen un cartel muy grande que dice Iglesia de Cristo. Y hasta tiene un gran impacto a nivel social, a nivel mundial. Fíjense que la mayoría de las iglesias falsas tienen mucho impacto. Fíjense las iglesias de Maldonado. Ustedes van a la iglesia de Cash Luna y es una iglesia multitudinaria. Está en uno de los países más pobres de América Latina y es una de las iglesias más ricas del mundo. ¡Qué contraste, qué locura!, ¿no? Piensen eso, la iglesia de Cash Luna es una de las más ricas y las más grandes del mundo y está en el lugar más pobre, no digo el más pobre del mundo, pero en un lugar muy pobre, en Guatemala. Entonces, fíjense que este tipo de iglesias tienen nombre de que viven. Están bárbaros, saltan, bailan, juegan, hacen reuniones de jóvenes, salen de campamento. La verdad que son unos genios. Pero acá el Señor está diciendo, yo conozco tus obras. Sí, nosotros cuando reprendemos al diablo, el diablo no tiene nada que hacer. Y cuando viene el danzarín del Ministerio de Danza, que saca como una especie de pañuelos y empieza a danzar con tanto poder y tanta fuerza, que el diablo dice, ay, no puedo ante tanta presencia de Dios, y tiene que huir. Y tiene que ir, todo eso gracias para el Ministerio de Danza. Entonces vienen 3 o 4 danzarines, se ponen a danzar y empiezan a crear ciertas atmósferas espirituales donde obviamente descienden la presencia de Dios. Entonces, así hay muchas iglesias y donde después viene el pastor con toda la unción que grita. Entonces, el pobre Satanás ya no sabe qué hacer. Entre que tiene unas danzas que le están danzando, que ya no soporta tanta presencia, y después viene el pastor y le dice, Satanás te ato, y con voz de malo, y pobre el diablo ya no puede hacer más nada. Bueno, ahí están este tipo de iglesias. Entonces, lo que vemos es que tienen nombre de que viven. Fíjense que las iglesias, cuando están muertas espirituales, acá estamos viendo una iglesia muerta. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces lo que vamos a ver en la iglesia de Sardis es una iglesia muerta. Pero ¿cómo puede ser que, por ejemplo, diga una iglesia donde están todos danzando, donde hablan en lenguas, donde, por ejemplo, no sé, ustedes van a una iglesia como las de Hillsong,
y vemos hasta que hay famosos, están en anfiteatros muy lujosos, con pantallas gigantes, con coros, con grupos de alabanza que venden, que tienen millones de reproducciones en el mundo, y parece que está vivo. Sí, 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 parece que están vivos, pero están muertos. Entonces muchas veces puede ser que parezca que tengas nombre de que está vivo, y ahora dejamos un poquito el sistema religioso y que sea para nosotros la palabra. ¿Qué significa esto? Puede ser que estés con los estudios, no digo del hermano Sebastián Céspedes, porque bueno, después de todo es un siervo inútil, que nada, pero por ahí estás en los estudios de Paul Washer, por ahí estás en los estudios de John MacArthur, y te jactás y decís, no, porque yo estudio, y por ahí estudiaste mucha hermenéutica, mucha teología, mucho, no digo que esté mal, obvio que cuanto más estudian mejor, pero muchas personas se llenan de actividades, de estudio, se llenan de obras, pero están muertos. Y ese es el problema. Fíjense qué diferencia hay con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía nombre de que vive, y sí, y tenía sana doctrina, y tenía todo, pero ¿cuál era el problema? Muy bien, la iglesia de Éfeso se apartaron del primer amor, pero hay una diferencia acá, con la de Éfeso con la de Sardis. Lo de Éfeso está bárbaro. Bueno, dejaron el primer amor, se apartaron del primer amor, buenísimo, tendrían que volver nada más. Pero la iglesia de Sardis hay un problema más grave, que es lo mismo que en un cristiano. Se arrepintió, y bueno, ahí es donde no es solamente un mensaje que si se arrepintió, no es un mensaje de corrección y de exhortación para nosotros. El tema es, ¿nosotros nos arrepentimos? Es ahí donde hace impacto la palabra. Fíjense. Cuando vemos que la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, significa de que habían recibido el Espíritu Santo. Significa de que tuvieron un primer amor con Dios. Tuvieron un encuentro con Dios y tenían ese amor, pero nada más que se habían apagado un poco, pero ese amor lo tenían. El Espíritu Santo ya lo tenían. A diferencia de la iglesia de Sardis, que tiene muchas obras, pero está muerta. Entonces, esta iglesia nunca recibió el Espíritu Santo. Esta iglesia está muerta. Lo que le decía, igual que Nicodemo. Fíjense que Nicodemo, cuando quiere hablar con Jesús, lo llama a la noche, horas de la madrugada casi. Quiero hablar con usted, maestro. Yo sé que usted es profeta de Dios, porque solamente usted puede hacer estos milagros, pero yo te quería decir algo, porque el Talmud dice algo, y el Señor lo corta en seco, y le dice, no me voy a poner a debatir con este que está muerto. Es necesario volver a nacer, Nicodemo. Y esto es lo que pasa muchas veces con personas que están muertas. Quieren hablar, quieren debatir, y no le podés decir otra cosa más que es necesario nacer de nuevo. Entonces, lo que vemos más allá de lo que se había infiltrado en la iglesia de Éfeso, estamos viendo dos tipos de iglesia y dos tipos de cristiano. Está el que no nació de nuevo y que va a la iglesia. ¿Cuántas veces vemos personas que llevan una vida religiosa, como los de Sardis, pero que no han nacido de nuevo? Y esto es muy triste, porque están viviendo una mentira. Personas que viven con sus propios parámetros. Ellos imaginan que haciendo ciertas cosas ya son salvos. Entonces están con estas obras, pero están muertos. A diferencia de la de Éfeso, que la iglesia de Éfeso hacía obras, estaba viva, pero su primer amor se había apagado. Hay una diferencia, pero abismal. Porque ¿cuántas veces en nuestra vida, teniendo ya el Espíritu Santo, vamos a tener momentos de donde bajamos un poquito la guardia, donde nos vamos hacia el confort, dejamos de orar, ya empezamos a amar menos a Dios, dependemos menos de Dios? Y ahí estamos viendo que ese tipo de cristiano, pero a la larga vuelve, es como el hijo pródigo que tiene la naturaleza del padre. Pero pobre la iglesia de Sardis, ellos están tan emocionados haciendo obras religiosas, predicando, levantando sus propias empresas, que las llaman iglesias. Pastores, pastoras, hacen lo que quieren, tienen nombre de que viven. Van a este tipo de iglesias y tienen actividades. Domingo a las 10 de la mañana, culto general. Domingo 17 horas.
culto donde tienen que venir todos para evangelización. Los lunes tenemos oración. Los martes tenemos el ministerio de danza. Los miércoles tenemos estudio bíblico. Los jueves tenemos reunión de campamento. Después tenemos reunión de mujeres, reuniones de niños. Después el ministerio de títeres, el ministerio de payasos. Y bueno, esas personas, no hay nada más lindo que calmar la conciencia con este tipo de obras. Porque claro, vos haces ciertas obras y ya te quedás tranquilo con que ya no te vas a ir al infierno, con que ya está todo bien con Dios. Pero la palabra nos dice que son como trapos de inmundicia. Pero bueno, acá el tema es que esta iglesia tenía nombre de que vive, pero está muerta. Es muy triste porque hay muchas personas... ¿Y cuántas veces hablaron con personas que las evidencias nos muestran de que están muertos? Doctrinalmente y con su manera de vivir. Muchas personas van a ver que van a la iglesia y ustedes dicen, si este hombre es salvo, yo no me quiero imaginar cómo son los que se pierden. Entonces muchas veces vamos a ver cristianos que son chismosos. Bueno, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ya sabemos lo que es esto. Versículo número 2. ¿Por qué? Porque hacían obras en la carne. Versículo número 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué está diciendo? Sé vigilante significa que estemos en vigilia, que estemos atentos. El que está en vigilia significa que, por ejemplo, a la noche están despiertos para ver que no los ataquen. Hay personas que están vigilando, que tiene que estar atento. Y miren lo que dice. Afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué le está diciendo? Hay cosas que están para morir. Nos habla de que hay muchas cosas que tienen que morir en nosotros, tanto como iglesia como en la manera personal. Tantas cosas hay para morir. Entonces acá le está recriminando muchas cosas el Espíritu Santo. Acá el Señor Jesucristo le está diciendo que afirme otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este es el problema. No he hallado, le está diciendo, les está advirtiendo y le dice algo muy grave. Tus obras no son perfectas. Y fíjense que el ladrón de la cruz fue salvo, estuvo con el Señor y no hay ninguna obra. Y estas personas podrían decir, los de la iglesia de Sardis, Señor, yo hace 40 años que voy a la iglesia. Yo cuando fui, la iglesia era un descampado. Con el granito de arena compramos ladrillos, levantamos la iglesia. Vendimos pastelitos, vendimos sándwiches de milanesa. Ay, me agarró hambre. Hasta no me hablen de comida. Nosotros hicimos trabajos productivos, nosotros trabajamos, construimos la iglesia, se levantaron los siervos, los diáconos y ahora somos una gran iglesia, ahora somos 5.000 personas. ¿Cuántas cosas he hecho por Dios? Y el ladrón de la cruz no hace nada y se va al cielo. Matemáticamente gana los de la iglesia de Sardis y pierde el ladrón de la cruz. Pero acá hay un problema, que los de la iglesia de Sardis no habían nacido de nuevo. Porque nos arrepentimos de los pecados, el Señor nos da salvación, vida eterna, pero después tenemos que vivir en santidad. ¿Qué tipos de obras entonces podríamos hacer? A ver, no pasa por el tipo de obras, por lo mucho o poco que hagas. Exactamente, como dice Antonio. No por obras humanas, sino que por las obras de justicia, que tiene que ver con que son impulsados por el Espíritu Santo. Esas son las obras, y acá estamos viendo que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, porque son obras de la carne. Es el hombre mismo que está haciendo las cosas por hacer. Somos sellados con el Espíritu Santo, exactamente. Si no eres sellado, no eres salvo, exactamente. Y si no eres salvo, no eres sellado, no hay obras dignas delante de Dios, sino que obras en la carne. Fíjense entonces, acá lo que está diciendo es que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Saben quiénes son estos? Cuando nos habla acerca de que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor dice, ¿en mi nombre qué? Echamos demonios. En tu nombre hicimos cosas grandes, en tu nombre levanté una iglesia, en tu nombre. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Ustedes hicieron lo que quisieron. Ustedes se guiaron por su propia voluntad, no por la mía. Y por eso es el desorden que estamos viendo en el tipo de una iglesia, la iglesia de Sardis, hay desorden doctrinal. Y la palabra es tan simple, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre.
Acá está la pastora, gloria a Dios a la pastora, y no entendés la Biblia. No, es que no me importa la Biblia, te dicen. Acá lo que importa es que tengamos obras. Lo que importa es divertirnos, entretenernos. Dios nos quiere ver feliz, por eso saltamos en la iglesia, porque estamos llenos de alegría. Y ahí estamos viendo que más herejes no se pueden ser. Pero bueno, así son este tipo de iglesias que se guían por sus propias obras. Entonces, tienen muchas horas de obras. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen algo que se llaman precursores. Estaban los precursores regulares que, por ejemplo, tenían que cumplir unas 30 horas al mes. Era como que tenían que cumplir como si fuera un trabajo. Y tenían todo anotado en papeles, regiones donde tienen que salir a predicar y todo. Los testigos de Jehová son así. Pero esas son obras en la carne. No son guiados por el Espíritu Santo. No son impulsados a predicar. Ellos van y hacen el trabajo como si fuera que tienen que salir a vender, no sé, van casa por casa como si fuera que están vendiendo lapiceras o están vendiendo algo. Bueno, entonces acá le está diciendo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, le está diciendo, no sirve nada de lo que estás haciendo. Es todo en vano. Y el Señor le avisa, El Señor les exhorta. Puede ser que estemos en una situación. Y acá es donde es el tiempo de clamar, donde es el tiempo de orar, de rogar por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan personas a las iglesias. Miren lo que pasa con esto. ¿Por qué llegamos a esto? Personas que llegan a las iglesias no es que llegan porque en lugar de ir a Cancún prefieren ir a una iglesia. No, van porque están mal, porque están las consecuencias de sus pecados, las cargas, por lo que sean, llegan a una iglesia. Pero el problema es que si en una iglesia no te predican el verdadero evangelio de que somos pecadores, que estamos bajo la naturaleza pecaminosa, y de que si morimos nos vamos al infierno, y que hay un Salvador, y que en Cristo hay perdón de los pecados, y nos tenemos que arrepentir, si no pasamos por ese proceso, estamos muy complicados. ¿Por qué? Porque el pecador va a entrar a la iglesia y le dicen, hola, hermanos, te ponen una sonrisa muy falsa, viniste, qué lindo, Dios te estaba esperando. Entonces, ¿sabes qué? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces, así que solamente aceptalo en tu corazoncito, porque Jesús está en la puerta golpeando y vos que no le abrís, pero hoy le podemos dar un alegrón al Señor Jesucristo. Entonces, aceptá al Señor Jesucristo, repetimos una oración y ya sos salvo. Ya sos salvo, ahora sos un hijo de Dios, así que ahora ya tenés autoridad con los demonios, ahora podés reprender a Satanás, ahora sos un hijo de Dios, ahora tenés el rostro de Brad Pitt, y así que, y no aceptamos un no como respuesta. Entonces, el pecador que no se ha arrepentido dice, upa, me interesa, no acepto un no como respuesta, soy un semidios, la verdad que soy lo más. Entonces, este tipo de personas se llenan de soberbia. Este tipo de personas se llenan de obras. Encima a estas personas que llegan, vieron que hay iglesias que llegan un domingo y al otro domingo ya los tienen barriendo, al otro domingo ya está predicando, cuando no sabe ni dónde está Mateo. Entonces así vemos iglesias que se manejan de esta manera, obras. Entonces vos llegás, algo vas a hacer en la iglesia. Entonces trabajan dentro de la iglesia, nada más, para crecer su movimiento religioso. Bueno, eso es lo que Dios está aborreciendo. Y miren lo que le está diciendo. Ahora ya le detectó el problema. Ya el Señor le detectó dónde está la falla y que lo tienen que corregir. El Señor no es que se pone a cuestionar los pecados, sino que ahora le está dando la solución. Entonces le está diciendo que acuérdate. Le está llevando a acuérdate de lo que has recibido y oído. Entonces le está llevando a la palabra que han oído, a la palabra que han recibido. Guárdalos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que guardalo. Guardarlo significa que lo tengo en mi vida y lo pongo en práctica. Eso es guardarlo. No que lo leemos y punto, ya me olvidé. Entonces le está diciendo, acuérdate de lo que has recibido y oído, de la palabra de Dios que recibiste. Este es el consejo. Guardalo y arrepiéntete. Entonces lo está llamando al arrepentimiento. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Que tus obras no sirven para nada. No, pero yo diezmo todos los meses. Hay personas que se vuelven locos cuando le decimos que el diezmo no está vigente y se vuelven locos. ¿Por qué? Porque tienen las obras de la iglesia de Sardis. Con el diezmo ellos entran a los cielos. Entonces, si vos me decís que ahora que el diezmo no sirve de nada, se quieren morir, entonces por eso se rasgan las vestiduras. Pero bueno, acá le está mandando al arrepentimiento. Pues, si no velas, miren lo que dice ahora. Pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces acá le está dando una advertencia. Y le está diciendo es que si no velás, si no te arrepentís, si no guardás la palabra que está siendo predicada, yo voy a venir como un ladrón por la noche.
Acá estamos hablando de un ejemplo de la segunda venida y el juicio, donde se termina todo. Pero acá esto tiene una palabra y esto tiene que ver con el contexto. Vamos a ver un poco por qué se comportaban así los de la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis estaba a 48 kilómetros al sureste de Tiatira. Entonces estaban cerquitas todas estas iglesias. Estaban cerquitas y a 48 kilómetros del suroeste de Tiatira, la iglesia de Jezabel. Que no era la Jezabel de Acab, sino una especie de espíritu de Jezabel, por decirlo así. Entonces, lo que dicen es que también estaba a 80 kilómetros de Esmirna, pero fíjense que aunque están a pocas distancias, las realidades sociales que estaban viviendo eran muy diferentes. En Tiatira no había persecución. Estaban las mujeres gobernando y los falsos profetas. En Esmirna había una persecución atroz a los cristianos. Era muy prosperado, muy lindo, pero odiaban a los cristianos. ¿Y quién eran el motor de esto? Los llamaban sinagoga de Satanás, que eran los judíos. Los judíos de la época odiaban y perseguían a la iglesia de Esmirna. Pero en la iglesia de Sardis vamos a ver que era una fortaleza. Era una fortaleza en lo alto y que tenía un difícil acceso. Entonces todo esto, al ser una fortaleza, estaban tranquilos, estaban en paz, no recibían ataques. Ellos tenían un difícil acceso porque estaban en las alturas, habían precipicios, era un lugar peligroso y solamente podían entrar de una manera que no sea de... ellos tenían la entrada oficial que podían entrar todos por la puerta, pero por el sur podían entrar solamente por un camino, que lo que acontece en un momento es que hay un soldado en la época que se le cae un yelmo. Esto es lo que cuenta la historia. Que a un soldado se le cae el yelmo y cae por el precipicio. Entonces, este soldado empieza a bajar y encuentra que hay como un camino secreto para poder entrar a la ciudad de Sardis. Entonces, este camino se reconoce por los enemigos y en la iglesia de Sardis fue sitiada en la noche. Entraron un ejército enemigo y tomaron Sardis porque entraron por un camino oculto, vino un ejército enemigo y tomaron la ciudad. Entonces, lo que vemos es que ellos estaban en un confort, ellos estaban tranquilos. Y esto es lo que hace el confort de que no necesitemos de Dios. Mis queridos hermanos, yo estoy clamando para que el Señor me dé 10 millones de dólares, porque Dios es grande en misericordia. Si mi papá es Dios y Dios es el dueño del mundo, ¿cómo no me va a poder dar 10 millones de dólares? Entonces, ese es el cerebrito de los cristianos que piensan así. Entonces, como Dios es el dueño de todo el oro del mundo, me puede dar tanto dinero, pero ¿sabes cuál es el tema? Si a mí me llega a dar $1.000.000, primero, Sebastián Céspedes, ¿tienen alguna noticia dónde está? No, me dijeron que andaba por Cancún. Y yo voy a estar en Miami. Entonces, eso es lo que hace el confort. Nos alejamos de Dios. Entonces, muchas veces el Señor no te da eso que tanto querés porque sabe que te vas a alejar. Y eso es amor. Entonces, acá estamos viendo que la iglesia de Sardis, ellos vivían en Miami. Vivían en Cancún. Entonces, no recibían ataques de los enemigos porque estaban en una fortaleza, porque era muy difícil ingresar. Y encima vemos que en la iglesia de Sardis era una ciudad agrícola y ganadera. Era muy próspera. Era una ciudad agrícola y ganadera, tenían un mercado textil, había un gran comercio, tenían muy buena economía, tenían un muy buen pasar económico en Sardis. Y este es el tema. No es que sean malos los ricos y los pobres sean... No, sino que el rico tiende a no necesitar de Dios. El rico tiende a no estar atribulado, no busco nada de Dios, busco todo si me alcanza con la fuerza de mis propias manos. Entonces, fíjense que tenían una buena economía, estaban expandiendo su territorio. ¿Qué significa esto? Había otra ciudad que se llamaba la Segunda Sardis. Es como que a 500 metros había otra ciudad que se llamaba Sardis porque estaban queriendo expandirse. Claro, estaban tan bien económicamente que querían extender sus territorios, sus cultivos, querían ser una gran ciudad. Entonces acá vemos que se expandían, tenían otra segunda ciudad que se llamaba Sardis. Y había un rey, el rey de la época, que decían de que todo lo que tocaba se convertía en oro. Este era el refrán. Que el rey todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero todo esto, ¿por qué? Porque tenían ríos donde habían pepitas de oro. Entonces en Sardis había oro.
Entonces ahí practicaban lo que era la extracción del recurso mineral. Entonces tenían todo lo que el hombre necesita. Dinero, economía. Entonces, las personas que no necesitan de Dios y que llevan una vida religiosa viven como los de la iglesia de Sardis. Tienen nombre de que viven, pero está muerta. Pero me da igual, total, yo no necesito de Dios. Total, yo sigo haciendo mis obras religiosas, que con esto me gano el cielo. Y de Dios no necesito porque me va todo bien. Entonces yo no sé lo que es orar a Dios clamando, yo no sé lo que es orar a Dios con lágrimas en los ojos, yo no sé lo que es estar desesperado, lleno de deudas, de economía. No sé eso. Entonces yo no necesito de Dios. Así estaba la iglesia de Sardis. Y fíjense que con esta historia de lo que estamos viendo de que los enemigos encontraron este túnel, estos túneles, estos pasadizos donde podían ingresar de una manera oculta a la ciudad de Sardis, fueron y la conquistan. Y ahí desaparece la iglesia de Sardis, la ciudad de Sardis. La iglesia estaba dentro de la ciudad. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que el Señor Jesucristo está tomando estos datos de que los enemigos vinieron como ladrón por la noche. Entonces, en la iglesia de Sardis, cuando fueron conquistados y fueron destruidos y derrumbados y todo, y han pasado un gran estrago, tiene que ver con eso. Por eso el Señor Jesucristo dice en el versículo número 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Entonces les está haciendo recordar, así voy a venir en la segunda venida. Ustedes ni se esperaban de que venga un ejército enemigo por un pasadizo secreto y que a la noche vengan y que los... Entonces, muy parecido a lo que hicieron los persas cuando Nabucodonosor estaban tomando y viviendo en Miami. También de una manera oculta llegaron y conquistaron todo. Cortaron los conductos de los ríos y entraron y conquistaron. Bueno, algo similar le pasó a Sardis, por eso es el mensaje de que vengo como ladrón por la noche. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces le está diciendo, dale, levántate, afirmate, acuérdate de la palabra, guardala, arrepentite. Entonces acá le está hablando a este consejo a esta iglesia. Miren lo que dice el versículo número 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. Entonces acá estamos viendo que dentro de una iglesia muerta hay un grupo de personas que es el remanente escogido. Entonces acá estamos viendo que hay muchas personas con vestiduras, que está diciendo... acá está diciendo que hay muchas personas que no han manchado sus vestiduras. Cuando habla de manchar las vestiduras está hablando del pecado. Está hablando de la santificación, que están caminando en obediencia. Entonces, vamos a ver que hay muchas personas que por ahí están en unas iglesias que las obras que están haciendo son en la carne. Que todos los trabajos y todo... Pero puede ser que hayan dentro de esas iglesias personas que amen a Dios realmente. Aman a Dios, mortifican el pecado, caminan en obediencia y están en estas iglesias que son todas obras muertas lo que están haciendo. Entonces, si está diciendo que, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas son las ovejas. Estos son el remanente. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que ser este remanente. Puede ser que estés en una iglesia falsa, puede ser que estés en una iglesia similar a la de Sardis, pero nosotros tenemos que ser este remanente. Entonces, por eso a veces no sé, por ahí a veces porque me dicen, estoy en una iglesia que es así, que es asá, ¿qué hago? No, yo no te voy a decir quédate o andate. El Espíritu Santo es el que te va a convencer de pecado y que te va a guiar a toda la verdad. Bueno, versículo número 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, acá está hablando del premio, por decirlo así, que Pablo lo hablaba, el que llegaba a la meta. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Acá nos está hablando de estos cuerpos glorificados que vamos a tener y que es el premio que vamos a tener. Miren, ¿saben qué lindo? Por ejemplo, ahora estoy cansado, es como que tengo un poquito de sueño. Qué lindo cuando tengamos cuerpos glorificados, no voy a tener esta nariz fea, supongo, no voy a tener los dientes torcidos, ¿qué más? Cuando me golpeo el dedo chiquito con el borde de la cama, no voy a estar insultando a los cuatro vientos. Entonces, esto es lo que nos habla de la santidad de estas vestiduras blancas. Y acá aparece un versículo que utilizan los arminianos y personas para decir de que la salvación se pierde,
Dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces es como si fuera que Dios está con un borrador y con un bolígrafo y está. Hoy te portaste bien, te ganaste la salvación. Ay, mirá, hoy te portaste mal, te borran. Entonces, pasado te portaste bien, ahí está, se ganó la salvación de vuelta. Entonces, todo depende de las obras del hombre. Pero no funciona así, no está hablando de eso. Acá está hablando de que no borraré su nombre del libro de la vida, significa de que estos son los salvos, que van a estar anotados en el libro de la vida, no que Dios anda borrando, sacando y poniendo. Está hablando de eso, está poniendo el ejemplo de que han perseverado y no se ha borrado el nombre de la vida, como que han llegado a la meta. Pero bueno, estos son de los pocos versículos que utilizan para decir que el hombre se gana la salvación con sus propias obras. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces acá lo que está hablando es que de una manera legal va a confesar el nombre. El Señor Jesucristo va a decir, este es mío, este es de mi pueblo. Y delante de todos los ángeles como testigos. Bueno, ahí tenemos lo que fue la iglesia de Sardis. ¿Se entendió?